Gracias, doctor, gracias. Vamos a dar un poquito de tiempo. Apenas hay 46 compañeros, pero como siempre vamos a dar unos minutillos. Mientras preparamos aquí el código, que hoy sí vamos a tener que estar atentos al código porque nuestro tema de hoy es la accesión. Y entonces eso, vamos a empezar en el artículo 655. Así que es bueno que todos vayamos anotando ahí el artículo 655 de la accesión, capítulo 9. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Evelyn. Gusto de saludarla. Bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes a todos los compañeros que se están conectando. Por último, todavía aún tenemos tiempo. Un par de minutos. Ya hay 68. Buenas tardes, licenciado, un gusto. Igualmente, Jorge Aníbal. Tocayo, ahí estamos, un tocayo ahí. Bueno, Eduardo Antonio Obando, buenas tardes, igual. Licenciado, buena tarde. Buenas tardes, Elison. Igualmente, Daisy, vamos a darle a admitir. Buenas tardes, doctor. Gusto de saludarlo. Melanie, igualmente, buena tarde. Hoy sí estamos muy pocos. Ay, ya no les está gustando las clases. Vamos a ver. Bueno, ya hay 80, 81. Sí, yo sé. Hay mucho tránsito y, bueno, a pesar de todo, yo caminé, es increíble de la zona 1 para acá. Para mi casa hay 10 kilómetros y me paro haciendo 50 a una hora. Es increíble como lo que pasa uno parado en el tránsito. Bueno,
Ya tenemos 89, 90 alumnos. Por el respeto a todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar nuestro tema. Hay que recordar, Estuardo, sí, el tráfico en Villanueva es pésimo. Hay que recordar que ahorita dentro de los modos de adquirir la propiedad, por su naturaleza estábamos viendo todos los modos originarios que se supone que no tienen dueño o se desconoce el dueño, y vamos a ver los modos derivativos o derivados, modo derivado, en que aquí sí hay titular, o sea que ya hay un titular, un propietario que traslada su patrimonio. Aquí en los modos originarios ya vimos la primera, que es la ocupación. Y entonces, dentro de la ocupación, pues debemos de recordar que no podemos, no se pueden ocupar bienes inmuebles. Por lo tanto, como ya vimos la ocupación, pues ahora vamos a ver la accesión. La accesión, pues, es otro modo originario de adquirir la propiedad y se deriva del latín accessio, de accedere, que significa acercarse, ir a, o para ser agregado a algo. Esto es muy importante, de acercarse o para ser agregado a algo, que significa un aumento en una cosa. Por lo tanto, aquí vamos a ver todo lo que se va a añadir. Es añadir algo a una cosa de modo que la cosa o el bien el que se tiene se va a acrecentar. El propietario lo es respecto del bien y de todo aquello que se le une. Está la cosa, y por algo es que se va a acrecentar, y entonces va a ser también propietario de todo lo que se une. Es lo mismo que lo que tengo y que va aumentando, todo es mío. Todo esto, desde el tiempo del derecho romano, es una derivación del jus ad crescendi, o sea, del acrecentamiento. Por lo tanto, es muy importante, podríamos obviar, pero los antecedentes no se pueden obviar. El origen de la accesión es antiguo, y se le consideró como un fenómeno por el que una cosa se adhería a otra, ya sea por un acto artificial o por un fenómeno artificial o natural, integrándose ambos en un solo cuerpo o todo, como que juntáramos una arena y un piedrín, por ejemplo. Entonces todo eso lo vamos a ver. Entre sus antecedentes, pues la teoría de la accesión obviamente fue creada por los romanistas, y estos pues quedaron anotados en el digesto y en los glosadores que eran los que estudiaban todas estas las técnicas jurídicas. Intentaron la sistematización de los tipos de ese acrecentamiento de las cosas. Luego ya en el libro de la segunda vida del derecho romano, pues ya se escucha y se clasifica esta accesión desde el punto de vista en un fenómeno natural y un fenómeno artificial, que es el causante de este acrecentamiento. Para entenderlo en las generalidades, se trata, como ya les dije, de un modo de adquirir la propiedad
que ha sido clasificado como originario. Entonces, ya llevamos dos modos, la ocupación y la accesión, que son dos modos originarios de adquirir la propiedad. Esta se da independientemente de la existencia de un derecho anterior de otro sujeto y consiste en una relación directa con la cosa. En todos los tipos de accesión va a tener lugar el surgimiento de una cosa nueva. En términos macros, o sea, en términos absolutos, se va a decir que a la unión de una cosa se va a dar algo nuevo. Entonces, como requisito para que exista la accesión, se necesita que haya primero una cosa principal y otra cosa accesoria, de tal manera que la accesoria sea absorbida por la que va a predominar. Por ejemplo, dicho de una sustancia sólida o de un líquido. Y entonces se trata de atraer y retener respectivamente un líquido o un gas o un vapor. Por ejemplo, un camarón que va a ser bañado por una salsa. Entonces se acrecenta, invade totalmente y entonces se hace una mezcla y hay una cosa nueva. Dos, que la cosa principal forme o constituya un todo indistinto. Entonces, que primero que lo principal absorba lo accesorio. O sea, que debe de haber una principal y una accesoria. Y que la cosa principal forme o constituya un todo indistinto. O sea, que hay una cosa y que después, al unirse, no se percibe clara y distintamente, sino que hay totalmente, no se sabe en dónde están las dos cosas y ahí es donde uno puede creer que está algo confuso y no se sabe dónde están. Pero ese es el segundo requisito. Y el tercero, que la unión tenga lugar por voluntad de uno solo, si es voluntario, o por efecto de la eventualidad. Puede ser que uno de la voluntad de que se una en una sola cosa, por ejemplo, en un helado, o en una piedra o algo un terrón que crece una planta. Entonces, hay una voluntad o por efecto de la eventualidad. Esos son los tres requisitos que se debe de tener en la accesión. Por lo tanto, existen dos definiciones que son las que más se acoplan al estudio de nuestro curso, y es la definición de Diego. Él define que es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca y a ella se le incorpore o se una, más o menos inmediatamente en calidad de accesorio y de un modo inseparable. Aquí, pues, como ya ustedes ven en esta definición, por eso es que era importante destacar los tres requisitos, y entonces esta es una buena definición. Por consiguiente, también Alfonso Brañas nos dice que en su concepto global es todo lo que produce un bien y pertenece a este. Por ejemplo, aquí les puse una plantación frutícola. Las naranjas pertenecen al dueño de los naranjales. Y todo lo que se une e incorpora a un bien por acción de la naturaleza o del hombre. Ejemplo, cuando un terreno
aumenta de extensión en el curso de los años por la acción de la corriente de las aguas de un río. O sea, que en unos hay una voluntad de que se haga al plantar y que posteriormente todo lo que va a producir ese bien va a ser, pertenece al dueño de la cosa principal. Y en la extensión de un terreno cuando es por una acción de la naturaleza. ¿Qué podemos decir de la definición de Diego? Pues que hay un derecho del propietario de un bien para hacer suyos los frutos que ese mismo bien produzca. Y aquí está, pues tenemos un limonar o un naranjal y da un fruto. La conjunción de dos cosas, una principal que absorbe a una accesoria, convirtiéndose en parte o elemento constitutivo de la principal, todo lo accesorio que pueda tener a un bien inmueble, a una cosa principal, y lo demás que son todas estas cosas accesorias, entonces se unen por accesión. De la definición de Alfonso Brañas podemos decir que es el derecho del propietario de un bien para hacer suyo los frutos que ese bien produzca. La conjunción de dos cosas al establecer y todo lo que se une e incorpora a un bien por acción de la naturaleza, como son todo lo que puede arrastrar un fenómeno, al arrastrar piedras, arena, etcétera. Entonces, eso es accesión. Por lo tanto, tendríamos que tratar de establecer y clasificar entonces cuántos tipos de accesión hay. Hay dos clases de accesión. Hay una accesión discreta y una accesión continua. Accesión discreta y accesión continua. La accesión discreta es llamada de frutos. Es la accesión esporádica o la accesión por producción, por eso se llama llamada de frutos. Producida por la fuerza interna de la cosa, de adentro hacia afuera. Es del árbol hacia lo que da y de ahí todo el fruto. Eso es lo que se une, y entonces, en mérito de ella, el dueño de una cosa es dueño de lo que la cosa produce. La propiedad se extiende a los accesorios y productos del bien principal. Leamos el artículo 471. A ver, alguien que ayude. Yo, licenciado, buenas tardes. Por favor. Artículo 471. Frutos de los bienes. El propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpora por accesión. Incorpora por accesión, ¿verdad? Y entonces ahí puede usted también ver accesión a partir del artículo 655. Siga. De conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código. Muy bien. Entonces, el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpora por accesión. Eso es lo más importante cuando a uno le preguntan, bueno, mire, y la accesión discreta, ¿cuál es su fundamento? Pues ahí está en el 471, que es lo que el derecho que tiene el propietario a sus frutos y a cuánto se incorpora por accesión. En esa accesión discreta, pues el artículo 655 nos dice que los frutos naturales y civiles
pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Los frutos naturales, pues son todo lo que da de fruto el bien, y los civiles son esos frutos, son esas rentas que se producen, que produce el bien. En el artículo 656, son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Entonces, todo lo que produce la tierra son frutos naturales. En cuenta esas crías de los animales, entonces esos son frutos naturales, lo subraya. Leamos el 625, por favor. ¿Se puedo leer? Sí. Artículo 655, frutos percibidos. 625. 625. Sí. Ok. Frutos percibidos. Se entiende percibidos los frutos naturales desde que se separan o levantan. Los frutos civiles se producen día por día y pertenecen al poseedor de esta proporción. En esta, no de esta. Y pertenecen al poseedor en esta proporción. ¿Siga? Ok. Luego que le son debidos, aunque no los haya recibido. O sea que los frutos civiles, ¿verdad? Son los resultados que integran la renta producida por la cosa en forma indirecta, pues provienen de ella por contrato, la última voluntad o por ley. O sea que hay frutos naturales y frutos civiles. Entonces usted ahí subraya en el 656 frutos naturales, y habíamos leído anteriormente, y el 625 donde están y establecen los frutos civiles. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que tratar de leer despacio para poder ahí sí que entender el artículo, porque una palabra cambia todo el concepto todo el concepto del artículo. Por lo contrario, la segunda clase de accesión es la accesión continua. Si la primera es llamada de frutos, esta es llamada por incorporación. Esta es la accesión propiamente dicha o per se. La accesión en estricto senso, o sea, la va a tratar de forma directa el derecho. Y esta va a ser producida por la unión de una cosa exterior con otra, ya sea de afuera hacia adentro. En los frutos es de adentro hacia afuera. Aquí la unión de las cosas es en una forma exterior, se unen afuera, por lo tanto esto viene de afuera hacia dentro al crear la cosa nueva. O sea, que es la unión permanente de dos o más cosas originariamente separadas que pasan a formar un todo indivisible. No se puede dividir. El legislador tiende a considerar que las cosas, unidades de distintos dueños, pertenezcan a un solo propietario, con lo que evitan una separación que puede destruir a la cosa que se creó o bien desmejorarlas. La accesión
pues ya leímos el artículo 471, y el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuánto se incorpora por accesión, de conformidad con lo que está en el capítulo respectivo de este código. Supone que dos o más bienes se unen por obra de la naturaleza o por mano del hombre. Si pueden separarse sin deterioro o menoscabo de ellas, pues si se pueden separar, no hay accesión. Que los bienes a unirse pertenezcan a distintos titulares que no han querido expresamente la unión de aquellas, y que uno de los bienes sea principal y el otro accesorio, tal y como ya habíamos establecido uno de los requisitos. Claro que en todo ello pues hay una tendencia ecléctica, y esta sostiene que la accesión discreta es un efecto del derecho de propiedad al hacer propios los frutos que producen las cosas. O sea, es un efecto del yo soy dueño de esa plantación, de ese árbol, y por lo tanto, pues soy dueño de los frutos que va a producir. Por consiguiente, que la accesión continua es un modo de adquirir la propiedad porque se hacen propias todas las incorporaciones que se hagan al bien. Entonces esto es muy importante, una accesión discreta y una accesión continua. Ahora bien, a sabiendas ya y entender la discreta, en que es de frutos, lo más importante es las clases de accesión continua que se van a dar cuando se unen estas distintas especies de accesión. Y han sido agrupadas, estas uniones han sido agrupadas en 3 categorías. Va a haber una accesión de cosa inmueble a cosa inmueble. O sea, aquí es donde usted tiene que comprender y saber que es un bien inmueble a cosa inmueble. O sea que es todo lo que se va a incorporar a un bien que no puede ser trasladado a otro lado, a cosa inmueble, y que por lo tanto una cosa va a ser principal y la otra va a ser accesorio. También hay, como hay de inmueble a inmueble, también hay de cosa mueble a cosa inmueble. O sea que una cosa, un bien mueble que puede ser trasladable a una cosa inmueble que no puede ser trasladable. Y por último, la accesión de cosa mueble a otra cosa mueble. Para poder entenderlo, veámoslo uno por uno. Accesión de cosa inmueble a cosa inmueble. Esta se va a caracterizar por no poder llevarse a cabo por la mano del hombre, sino que exclusivamente es producida por los cambios consecuentes a los incrementos fluviales que originarán aumento de los fondos. No debe de haber intervención de la mano del hombre. Y para eso vamos a establecer 4 casos. Inmueble a inmueble, 4 casos. La abulsión, el aluvión, la mutación de cauce y la formación de isla. Veamos cada una de ellas. Solo estamos en la accesión de inmueble a inmueble y no pueden intervenir la mano del hombre. Entonces vamos a dar la abulsión.
Cuando hablamos de abulsión, vemos que es una palabra, si la buscamos en el diccionario, que puede ser de algo violento. Cuando tiene un accidente alguien, dice, tuvo abulsión de un dedo o de un miembro. Entonces es ese desprendimiento violento. Leamos el artículo 676, por favor. Artículo 676. Abulsión. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado. Pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción arrancada. O sea, que si vemos en el artículo, la corriente de un arroyo segrega, o sea, una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores. Pero hay una acción reivindicatoria pero si dentro del término de 6 meses él no el que perdió la parte que se segregó no ejercita su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción arrancada. En el artículo 677 nos establece: si la porción conocida de terreno segregado, segregar es separar una cosa de otra de la que forma parte para que siga existiendo con independencia. Ahí está, que es segregar. Si la porción conocida de terreno segregado de una ribera queda aislada en el cauce, continúa perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fue segregada. Lo mismo sucederá cuando, dividiéndose un río en arroyos, circunde y aísle algunos terrenos. Por lo tanto, la abulsión es cuando una parte de terreno, por el ímpetu de la corriente o de la fuerza que lleva, desprende uno de las partes o de los fundos ribereños y se va a unir a otro, pudiéndose conocer o distinguiéndolos. La accesión se materializa cuando el tiempo y la vegetación han unido biológicamente tierra y las plantas incorporadas en el nuevo terreno. Abulsión significa arrancar con violencia. Entonces, puede ser que todo lo que haya arrastrado con violencia, con esas inundaciones que han habido, entonces ahí se da perfectamente la abulsión, y todo lo que se va a segregar, por ejemplo, si fuera que fue arrancada madera, árboles de alguna madera preciosa, entonces el anterior dueño o el que ha perdido esa parte tiene la acción reivindicatoria de esos 6 meses para reclamar ese derecho. Ahora bien, la abulsión es violenta. El aluvión es lo contrario. Leamos el 679, por favor. Artículo 679. Aluvión. Pertenece a los dueños de los terrenos
confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos. El acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. A ver, compañera, ¿qué diferencia puede haber entonces ahí en la abulsión y en la aluvión? Que no va directamente o no es como algo violento. Eso entiendo. ¿Violento cuál? Que ya no es violento, o sea, ya no va. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál clase de accesión es violenta y cuál es lo contrario? Ahí está en el artículo. Las aguas. En la abulsión, si la porción conocida de terreno segregado queda aislado, es en forma violenta. En el aluvión dice, pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Entonces, es lo que va a ir agregándose poco a poco, ¿me entienden? Poco a poco. O sea, el incremento de terreno que el río incorpora es paulatino, que lo hace diferente de la abulsión, que es violenta. Ahí paulatinamente se ha ido agregando por accesión, por aluvión, esa sedimentación de las aguas. ¿Entendemos ahora esa diferencia entre abulsión y aluvión? Sí, licenciado. Bueno, espero que sí. Gracias. Es que no puede ser por algún desastre natural. Esa sería. Esa va a ser si la es por abolición. desastre natural, ¿qué tipo de accesión es? Es abolición. Abulsión. 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 Si la que es es paulatinamente, es aluvión. Si es violentamente, es abulsión. Si es aluvión, es paulatinamente. como toda la Ahí tierra que tienen- les quedó a los de Villanueva ahorita ahí por el paso. Ajá. ¿Ahí qué les quedó? Abulsión. ¿En una forma violenta o en una forma paulatina? No, esa fue violenta, esa abulsión. Exactamente. Pero no es exacto porque ahí está en la vía pública, ¿verdad? Ok. Existe otro tipo de accesión de cosa inmueble a cosa inmueble, que es la mutación de cauce. Los cauces de los ríos, en el artículo 673, preceptúa que los cauces de los ríos que quedan abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y de otras. Entonces quiere decir que cuando muta el cauce, se va por otro lado, pero esto tiene por variar naturalmente el curso de las aguas, eso va a pertenecer a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. En el nuevo cruce del río, dice, cuando en un río navegable
o flotable, variando naturalmente de dirección. Se abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en el dominio público. Pero cuando es un río navegable o flotable, entonces la heredad, este cauce entrará en el dominio público. El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco, ya naturalmente, o bien por trabajos legalmente autorizados al efecto. Y aquí sí se autoriza que haya intervención de la mano del hombre. En los cauces abandonados, los cauces públicos que queden en seco a consecuencia de trabajos autorizados por concesión especial formarán parte de esta, si no se establece otra cosa en las condiciones con que se hizo. Entonces, esa es la mutación de cauce. Y entonces, pero que tienen que variar por naturalmente, en una forma natural. Por ejemplo, esa mutación que puede haber, agarra por otro lado y puede recuperar siempre que ya se quede seco, o que se haga algún trabajo con actividad de la mano del hombre, pero que esté autorizada. Y luego hay una formación de islas. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en las rías, pertenecen a los dueños de los márgenes u orillas más cercanas a cada una, o a las de ambas márgenes, si la isla se hallase en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Y estas son las formaciones de islas, y que por acumulación de arrastres superiores se van formando en esos cauces de los ríos. Ahora bien, entonces, recopilando, hay 4 tipos de accesiones de inmueble a inmueble. Usted lo tiene que ir a repasar. Hay la abulsión, una forma violenta, el aluvión, en una forma paulatina, la mutación de cauce y la formación de isla. Ahora bien, ahora la accesión de cosa mueble a cosa inmueble. La accesión de mueble a inmueble se tiene cuando en un fondo se introducen bienes muebles que se incorporan al mismo y sobre los cuales rige la máxima de que, siendo el inmueble la cosa principal, todo lo que se une al predio pertenece al propietario del suelo. El suelo es la cosa principal y todo lo mueble, lo accesorio. Y aquí vamos a tener 3 supuestos: la edificación o construcción, la plantación y la siembra. La construcción, en el artículo 658, lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta, de conformidad con las disposiciones siguientes. Toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. La acción de mala fe con materiales ajenos, si el propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos, debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado, en caso de mala fe, al pago de los daños y perjuicios, pero el propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos.
a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que perezcan las plantaciones. Y entonces, ahí hay aquí hay más artículos sobre todas las consideraciones que se dan en esta de la construcción. Este tipo de accesión de mueble a mueble se presenta cuando dos cosas muebles de distintos dueños se unen. Bueno, esta es perdón, vamos a ver. Entonces aquí, reconstruyendo va a ser de mueble a cosa inmueble, se va a dar la construcción, la plantación, que es plantar, meter en tierra una planta o un vástago, y la siembra, que es sembrar, que deriva, es arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparada para este fin. O sea, de cosa mueble a cosa inmueble se puede dar la edificación o construcción, la plantación y la siembra. De cosa mueble a cosa mueble, este tipo de accesión se va a presentar cuando dos cosas muebles de distintos dueños se van a unir constituyendo un todo único. La adquisición de la propiedad se gobierna por la regla de que la misma debe atribuirse al dueño de la cosa principal. Esto es, aquella que determina la esencia o función social del todo resultante. En el artículo 686 se nos establece que cuando dos cosas muebles pertenecientes a dueños distintos se unen de tal manera que vienen a formar una sola sin que intervenga mala fe, el propietario de la principal adquiere lo accesorio, pero pagando su valor. Se reputa principal entre dos cosas incorporadas la de mayor valor. Principales son todas aquellas que tienen una existencia propia, determinadas por ellas mismas y con prescindencia de las demás, por ejemplo, los documentos. Y las accesorias tienen su existencia y naturaleza determinada por la principal, de la cual dependen o están adheridos. Por ejemplo, en un cuadro, la tela es la cosa principal, el marco va a ser lo accesorio. En un anillo, lo principal es la piedra y lo accesorio es el engarce. Ahora bien, miremos los ejemplos. Aquí está la cosa principal en los documentos y en los accesorios. El lienzo es lo principal y el marco es lo accesorio. En un anillo, la piedra es lo principal y el engarce es lo accesorio. Aquí vamos a dar tres formas de accesión de cosa mueble a cosa mueble. Y entonces se va a dar la adjunción, unión o conjunción. Esta es la accesión que se verifica cuando dos o más muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse, así como puedan subsistir cada una después de separada. Los requisitos van a ser que haya unión de cosas muebles,
que el dominio de esas cosas pertenezcan a diferentes dueños y la conservación de la fisonomía individual de las cosas unidas o juntadas no se pierda. O sea que éstas, en caso de poder separarse después, puedan subsistir conservando su ser específico. Ausencia de conocimiento de ambos o de alguno de los dueños respecto del hecho de la unión. O sea, que sepan que realmente se va a hacer esa unión y entonces están enterados. Cosas que pueden separarse cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho de exigir la reparación. Está luego los artículos, cosas que no pueden separarse. Cuando hay pérdida de lo accesorio por mala fe de su dueño o la mala fe del dueño de la cosa principal. Entonces, esa es cuando se da la adjunción. Es esa unión de dos cosas, una principal y una accesoria. Pero se pueden separar. Luego se da la especificación. En la especificación consiste en hacer una obra con materiales ajenos. Se da origen a una especie nueva. Aquí se está empleando, en el 698, es empleo de materia ajena. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito artístico de esta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Una escultura o un vino aporta una clase de vino u otra. Entonces, estas son la fusión de estas cosas, se dan pero con materia ajena. La conmixtión. Aquí, esta va a ser de dos tipos. En la mezcla, en la conmixtión, se va a dar la mezcla de dos cosas sólidas. ¿Han visto ustedes aquellos carros de mixto lixto? Pues estos son mezclas de dos cosas sólidas. Produce una situación de comunidad, se unen. Hay un derecho proporcional al valor de lo que aportaron a la conmixtión, o sea, a la cantidad que se agrega a la conmixtión. Son condueños del nuevo producto. Si la mezcla se ha producido por voluntad de uno solo de los dueños y con mala fe, éste perderá la cosa que le pertenecía y el producto de la accesión. Quedará además obligado a indemnizar a los otros. Entonces, en la conmixtión se va a unir dos cosas sólidas. Por lo contrario, en la confusión es la mezcla de dos cosas líquidas. Conmixtión, sólidas, y confusión, se confunden, es la mezcla de dos cosas líquidas. Produce también una situación de comunidad y hay un derecho proporcional al valor de lo que aportaron a la confusión. Son condueños del nuevo producto. Si la mezcla se ha producido por voluntad de uno solo de los dueños, igual a la situación que se da con la conmixtión. Conmixtión, cosas sólidas. Cosas sólidas.
Confusión, cosas líquidas. Por ejemplo, un perfume. No sé a cuántos desconocen esto, pero son muchos los que conocemos este tipo de confusión. Y este otro. Entonces, cosas sólidas, conmicción, cosas líquidas, confusión. La confusión, artículo 695, es la mezcla de cosas no separables sin detrimento. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad y las cosas no son separables sin detrimento, el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, pero reintegrando al otro propietario el valor proporcional a la parte que le corresponda. Si la mezcla se verificare en poder de un tercero, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que le corresponda, atendiendo al valor de las cosas mezcladas o confundidas. O sea que hay un tercero que une dos cosas líquidas de otras dos personas. Cada uno aporta una. Por lo tanto, también hay que recordar que cuando hay mezcla, también hay confusión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias. Entonces, esto es la confusión y la comisión. Aquí, pues la accesión es de cosas muebles. Esto es muy fácil de confundirse, pero también es muy fácil de comprenderse y por lo tanto hay que estarlo leyendo y las imágenes son más que claras. Usted puede unir dos cosas sólidas, conmicción, y dos cosas líquidas, confusión. Va a ver la especificación y usted debe recordar con la clasificación de los bienes que van a haber accesiones de un bien inmueble a otro bien inmueble, de un bien mueble a inmueble y de un mueble a otro mueble. No sé si hay alguna duda o creo que las diapositivas están más que claras. Es que hay muchos, tienen muchos artículos por leer. Necesitamos que se lea desde el 655 hasta el 702. Con la plática de usted ahí puede ir marcando algunos, pero sí es importante que le dé un repaso para poder terminar de comprender el tema. No sé si tienen alguna duda. Tenemos todavía tiempo para algunas preguntas. O se me durmieron o todo está comprendido. Buenas tardes, y en caso no hay preguntas, entonces voy a hablar yo, pero vamos a dar otro minuto para ver si alguien tiene alguna duda. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Perdón. Hola, buenas tardes, doctor. Parece que está claro. Primero un Todo claro, doctor. Yo creo que sus diapositivas están más claras que el agua, entonces simplemente poner en práctica lo que dice usted, ¿verdad? Leer los artículos y ahí sí que más no se puede decir. Muchas gracias. Excelente. Es que, miren, el tema de la accesión
aparentemente desenredado, porque si se dan cuenta en las clases de accesión, pues de mueble a mueble, de inmueble a inmueble, de mueble a inmueble, etcétera. Entonces parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero aquí lo importante para entender el tema es que tengamos bien claro cuáles son los bienes muebles, cuáles son los bienes inmuebles, los principales y accesorios. En cuanto a la accesión discreta, pienso que no hay mayor problema, porque ahí en la accesión discreta, pues ya sabemos que se refiere a lo que producen los bienes, es decir, a todos aquellos frutos naturales o frutos civiles, ¿verdad? Y que en los frutos naturales, pues vamos a encontrar las producciones y las crías de los animales. Ahora, en accesión continua, ahí sí vemos todo lo que se incorpora, todos los bienes que se incorporan a otro bien, como en el caso del bien mueble al inmueble, del inmueble al inmueble y del mueble al mueble, ¿verdad? Otra cosa que deben de tener claro es cada una de las clases de la accesión continua, que es la que más elementos tiene, porque por ejemplo la accesión de mueble a inmueble, pues ahí tenemos construcción, plantación y siembra, ¿verdad? Y en la construcción pues está, ya el doctor todo se los explicó, que son todos aquellos materiales, bienes muebles que se incorporan a un terreno. Cuando hablamos de la plantación, pues son los arbolitos, las plantas, ¿verdad? Y cuando hablamos de la siembra, pues es la semilla que se une a la tierra. En cuanto a la accesión de bien inmueble a otro bien inmueble, pues ahí ya está claro la abulsión, aluvión, mutación de causa y formación de hilo. Y finalizaron con el tema de la accesión de mueble a mueble, en donde encontramos la adjunción o unión, la especificación y la conmixción, que como les dijo el doctor, cuando es de sólidos es conmixción y cuando es de líquidos se llama confusión. Cada una de ellas está explicada en las diferentes guías, ¿verdad? En qué consiste y con su respectivo artículo, así como están las diapositivas. El doctor hasta les transcribe ahí el artículo completo para que vayan teniendo claro sus diapositivas. Vean, entonces el comercial se refiere a que ustedes el día lunes van a iniciar sus exámenes parciales, lunes 14, y van a empezar con Derecho Procesal Constitucional. En esta sección, ¿ve? Les da el maestro Juan Francisco Flores Juárez. Luego el miércoles tienen el curso de Derechos Humanos, impartido por el doctor Ronnie López, y el viernes 18 tienen Sociología por el maestro Byron Velázquez. El martes 22 de agosto ya es nuestro examen, ¿verdad? El primer examen parcial de Derecho Civil 2, y finalizamos con Penal el día 24 de agosto. Entonces, vean, de todas maneras se los voy a volver a repetir el día jueves, que terminamos de agotar los puntos de posesión y usucapión. Miren, para el primer examen parcial se va a evaluar desde el tema del patrimonio, que fue nuestro primer tema, el patrimonio, los bienes, la propiedad, los bienes, los derechos reales, la propiedad, modo de adquirir la propiedad, ocupación, accesión, posesión y usucapión. Para ello, ustedes deben de leer todos los artículos que están citados en las diferentes guías, pero además de ello, van a leer la ley de titulación supletoria en forma completa. La ley de titulación supletoria, sí, completa, por favor, para el día del examen. Esa es la información que les tenía que dar. Entonces, volvemos al tema. ¿Tienen todo claro, compañeros? Sí, muchas gracias, licenciada. Sí, Ligda, gracias. Sí, licenciada, gracias. Bueno, entonces, Estuardo González parece que se iba a preguntar. Estuardo, sí. Bueno, no sé, licenciada, dice que como voy en tráfico no le escuché exactamente, o sea, me queda claro todo lo que el doctor está explicando, tanto como él como su persona, ¿verdad? Pero lo que es la ley
que titulación supletoria sería todo, ¿verdad? O sea, ¿qué artículo? Eso no lo logré escuchar. Es que la ley está viendo en Estuardo, la ley de titulación supletoria sí la van a leer completa, no se van a asustar porque son como 5,000 artículos los de la ley de titulación supletoria y por eso es que desde ya les vamos diciendo porque 5,000 artículos tienen que leer de aquí para el examen. Sí es completa, Estuardo. Sí, 5,000 artículos. Adquieran su ley de titulación supletoria y se van a dar cuenta que son 5,000 artículos. ¿Algo más, don Estuardo? No solamente el líquido, bueno, ¿cuántos artículos es esa? O sea, no me asusta eso. Igual hay que desvelarse fines de semana, pues. Entonces, en mi caso, todo trabajo de lunes a viernes, pues, entonces, toca de leer, ¿verdad? Y sobre todo el análisis, no solo memorizar artículos, pues. Así es, así es. Alguien más como que abrió su micrófono, pero ya no le escuché. Gracias, doctor, por su exposición, material y esmero. Dígame. Mario Manuel. Jefe le escribió ahí otro día, son 20 artículos, ya me quemaste. Mario Manuel Martínez. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto. Mi consulta es que, digamos, durante los días próximos, digamos 15, 17, ¿recibiremos curso con ustedes o no? Fíjese, don Mario, que el 15 pues es el feriado, ¿verdad? Porque es la feria del pueblo, entonces tenemos un feriado oficial aquí en la capital, ¿verdad? Obviamente, porque es la feria de aquí de la ciudad. Ahora, el 17, pues, dice Jefer que se asustó por los 5,000 artículos y por eso investigó. En cuanto al 17, sería jueves. Claro. Mire, nosotros no quisiéramos suspender clases, pero fíjese que la mayoría no se conectan los días entre examen. Suspensión oficial no hay, eso sí definitivamente, pero fíjense que para que se conecten unas 25 gentes, por ejemplo, ahorita hay 152 personas, imaginémonos que ese día se van a conectar 25, porque eso es lo que hacen entre exámenes, se ponen de acuerdo, no se conectan, llegan 30, y el problema es que después tenemos que repetir el tema. Entonces ustedes deciden, porque si va a estar más del 50% de la clase, nosotros no tenemos ningún inconveniente y damos la clase. Ahora, si van a ser 20, 30 personas, sí no vale la pena, porque después hay que repetir el tema. Eso es lo que pasa. No sé cómo han estado ustedes en los otros semestres. Sí, bueno, en algunos cursos, pues oficialmente, como sucede en el caso que usted expone, debido al ausentismo, pues derivado de que algunos pues nos ponemos a repasar o algo así. Ajá, sí, pues. Entonces no dan clases en ese día, entonces por eso... No, el día del examen no tienen clase. No, claro, yo Usted me está hablando de los días intermedios, ¿verdad? Intermedios, correcto. Ajá, y por eso es que nosotros nos apresuramos a terminar el contenido antes de empezar los primeros parciales, porque después es bien difícil que se conecten. Claro, muy bien. Bueno, eso, en lo personal, pues a mí sí me sirve ese día para estudiar, ¿verdad? Los cursos que tengo posteriormente. Sí, pues. Dejaré, pues, en decisión conjunta de la clase la opinión, ¿verdad? Sí, pues, tiene razón. Sí, Diego Alejandro. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. Fíjese que yo tengo un libro acá, pues era de mi mamá, de Derechos Civiles del doctor Carlos Vázquez Ortiz. ¿Usted cree que pueda utilizar ese libro también para guiarme? Puede usarlo si Carlos es profesor nuestro en este nuevo semestre. Ajá. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno. ¿Alguien más? Entonces dejamos la transmisión del día de hoy aquí, nos vemos el día jueves. El día jueves
por lo visto, no van a querer clases intermedias, entonces. No, pero la única intermedia... Es decisión de la clase, ¿verdad? ¿Perdón? No te Esa es entendí. decisión de la clase. Esa es decisión de la clase. Miren, la única clase intermedia sería la del 17, porque el 15 es el feriado. 16 tienen examen, 17. De ahí sería el lunes, pero ya está previo a la de Derecho Civil. Luego martes, ¿verdad? Y de ahí nosotros no tenemos ninguna clase intermedia, porque la siguiente semana, martes con civil y jueves con penal. La única clase intermedia sería el miércoles 17. Perdón, jueves 18 sería, porque hay clase el 14, el lunes 14, miércoles 16 y jueves 18, sí, porque el viernes 19. La única clase libre que tendríamos es jueves 18. Yo diría que entonces, para poder, si ellos no quieren la clase del 17, tendríamos que dar posesión y usucapión juntos, sí, porque ya no hay otra clase. Ajá, está bien, la damos el jueves. Y así ustedes ya tienen todo el contenido. ¿De acuerdo? Sí, solo jueves 18, jueves 17 es que tendríamos libre, solo es. Entonces, si quieren, dejamos oficialmente que el jueves 17 no tenemos clase, siempre y cuando terminemos el próximo jueves, mañana, pasado mañana, el tema de posesión y usucapión. Al terminar posesión y usucapión el jueves, no es necesario la clase del 17, porque repito, el martes es feriado y el otro es martes y jueves examen. Dígame, Elizabeth. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta con lo de los temas que hemos visto de lo que va a venir y lo de la supletoria. ¿Y los de qué? Lo de la supletoria, para el parcial. Eso es lo que va a venir, o sea, son los temas que van a venir. La ley de titulación supletoria, apunte bien. Ley de titulación supletoria, no supletor. De acuerdo, sí, gracias. Sara. Buenas tardes, licenciados. Una pregunta. A nosotros nos pasaron un calendario y supuestamente el lunes 14 tenemos examen ya. ¿Y cuál es el problema? Y no lo acabo de decir, pues. Es que yo escuché que usted dijo 21. Disculpe. Ay, mamadita, ponga atención. El 22, ni dije 21, ¿ves? Martes 22 es el de civil, yo lo leí todo acá. Y jueves 24 el de penal. Sara, ¿me escuchó? ¿O por eso es que él se confunde? Sí, licenciada, lo escuché, disculpe. Sí, pues, es que lo que pasa es que no escucho. Eso ya se los dije, que empiezan el 14 y que el de civil es el 22. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, nos vemos el día jueves. Gracias, doctor. Gracias por la información. Feliz noche. Feliz noche, licenciados, muy amables. Feliz noche. Feliz noche.